hablado un poco de la movilidad en general, de la gestión de algo muy concreto, como podría ser a lo mejor la laboral, la de mercancía, pero ahora nos vamos a centrar en la escolar. Y hay dos preguntas. ¿La participación y concienciación en general ha funcionado? ¿Y en la movilidad escolar creéis que ha funcionado? Y si no, o hay alguna propuesta de mejora, ¿tenéis alguna en relación a la movilidad escolar? Pues esas son las preguntas. Si la participación y la concienciación ha funcionado y si tenéis algunas propuestas de mejora. José Luis Cañabate. Yo creo que sí han funcionado, pero han funcionado en la medida en la que se ha ejercido, que ha sido bastante tímida. Yo aquí sí he cambiado. Desde los años finales de los 80, que empezamos con Carlos todas estas historias, pecamos de una enorme soberbia. Creíamos que éramos capaces de aportar grandes soluciones efectivas y concretas a la movilidad en las ciudades. Han pasado unos cuantos años desde entonces, han pasado 2 hábitats. Hemos finalizado un hábitat y nos hemos metido en el siguiente y nos hemos dado cuenta que no teníamos soluciones operativas, en parte por la resistencia al cambio, que lo hemos dicho, y en parte porque había muchos intereses tal vez en contra, entre otras los planes generales, que han sido un instrumento de deterioro de las políticas de movilidad sostenible. Pero después de estos 20 o 30 años tengo claro algo, y es que el componente cultural, el componente educativo era una bala que teníamos en la recámara y que no hemos utilizado a menos del 10% de su capacidad. Entonces, sí ha habido soluciones, efectos en las tímidas políticas que se han hecho de movilidad escolar, de caminos, etcétera, pero creo que nos hemos quedado lejísimos de lo que podíamos haber hecho. Creo que si en su momento lo hubiéramos hecho con mucha más contundencia, tener en cuenta una cosa, y es que la primera imagen del mundo, de la ciudad, que un niño percibe, que un niño incorpora a su experiencia cognitiva, es el camino a la escuela, es su mundo. Si el camino a la escuela parte ese conocimiento del territorio dinámico, que es el territorio que se olvidan los planes en general, si ese primer conocimiento se hace mediante un sistema de transporte sostenible, probablemente en muchos ayuntamientos tendríamos alcaldes y concejales hoy procedentes de esa generación. O sea, nuestra pequeña soberbia entonces, bien intencionada, lo reconozco, hizo que pusiéramos mucha más energía en vez de ponerla en esto. Propuestas, todas las que se llevan trabajando. Creo que hay paquetes enormes, José Emilio las conoce en carne propia desde hace mucho tiempo, pero creo que además de las que tenemos, deberíamos volcar una gran parte de los planes de movilidad, que también lo comentaba Villena hace un rato, ya no solo en infancia, sino en género, en incluir políticas activas de movilidad sostenible para la educación, para el colegio y para los niños. Camino escolar es una de las medias, pero sabes que hay muchísimas más. 2 minutos, 10 segundos. Gracias por ajustaros. José Luis Villena, desde luego, es alguien que sabe de este tema. En movilidad escolar, ¿crees que la participación y concienciación ha funcionado? Y si tienes algunas propuestas, creo que muchísimas de mejora. No, creo que no ha funcionado, creo que no se ha hecho directamente. Planteábamos no hace tanto con el equipo de gobierno anterior, cuando yo tenía una responsabilidad a nivel de la AMPA de la ciudad, que el día que se anunció de alguna forma que se iba a poner en marcha un camino escolar, gente de la junta directiva de la AMPA de ese centro no conocía que se iba a llevar a cabo. Y con eso creo que ya queda un poco explicado todo. No habría más maravilla que un niño o una niña pudiera ir en su patinete o en bicicleta o andando o corriendo al colegio, mirando las flores que hay por el camino, pudiendo encontrarse con otros amigos y poder comentar algo del día anterior. Todo eso va perdido porque los niños van en la burbuja y si al final desde los centros educativos no se hace una apuesta seria por apelar a ese ambiente humano, afectivo, emocional que todos compartimos en comunidad, la infraestructura, el Kiss and Go, no sé cuánto, todo eso no sirve para absolutamente nada. Si yo quiero que la gente vaya andando al centro, tengo que ponerle fácil que vaya andando y le tengo que quitar la posibilidad de que en coche pueda ir fácil. Dice Javi Bocanegra un montón de veces que si tenemos el Isla Talleres, tenemos las 4 Culturas, tenemos el mercado, si hay 1.100 plazas de aparcamiento, pues la gente le está diciendo ven en coche, no venga andando. Entonces, en los colegios pasa exactamente igual.
Si somos capaces de abrir un perímetro que dice Cañabate, otras opciones, de 200 metros en los cuales no se puede pasar con el coche, verías cómo la gente se buscaría la vida para que esos 200 metros alrededor de los centros educativos fueran espacios para que los niños pudieran ir. Y es que da exactamente igual dejar a los niños, si tienes que ir a trabajar 300 metros más abajo y que esos 300 últimos metros suban para arriba por una acera, que va a dar exactamente igual que meterlos en la puerta, en la mano del conserje. Ese tipo de cuestiones habría que trabajarlo con las personas de manera mucho más vis a vis prácticamente. Gracias por la concreción. Carlos Corral, desde tu experiencia en Madrid, ¿qué propuestas de mejora nos podrías comentar para la movilidad escolar? Bueno, esta vez no, esta vez tengo el micrófono. Bueno, vuelvo otra vez a Villa de Vallecas, ya sabes que es mi especialidad. ¿Por qué? Porque antes de que existiera el concepto, el término camino escolar, también me tocó llevarlo para todo Madrid, un primer plan que hicimos pero que se quedó un poco en hacer algún caso pequeño de plan de ordenación de entornos escolares. Cuando llego a Villa de Vallecas en el año 97, me encuentro con que por fin llevaba toda la gestión, no solo la planificación de la ciudad y del tema de la movilidad escolar, sino que además llevaba la posibilidad de hacer pequeñas obras que en un plazo razonable mejoraban esos entornos escolares. Con lo cual, ¿qué es lo que ocurre? Que una parte importante del desarrollo de lo que era todo el área central del distrito y también luego posteriormente en el barrio Santa Eugenia es que la ordenación de esos entornos acabó siendo los sitios donde metíamos las primeras zonas 30, pero no solo de Villa de Vallecas, de Madrid y probablemente de España. Fueron las primeras zonas 30 diseñadas un poco al estilo de los gunners holandeses, pero a nuestro estilo. O sea, digamos, no tenía nada que ver por el tipo de urbanización, la densidad y otra serie de conceptos de esas zonas. Entonces, se hicieron aquellas zonas con pequeñas medidas, ya digo, elaborar un entorno de zona 30 o meter una calle que formaba parte de un conector de un barrio con ese colegio como con plataforma continua, calle 20 de coexistencia, o un plan que fue para todos los 7 colegios públicos. Ampliar las aceras en todo el tramo coincidente con el colegio, meter arbolado y meter bancos. Bueno, aquello empezó a cambiar muchas cosas, como decía José Luis. Claro, ¿por qué? Porque ya no entraba la prisa, no entraba el ir corriendo al sitio y dejar al niño y tirarlo. ¿Por qué? Porque no, solo quedaba un carril, no se podía hacer doble fila y cosas de estas, ¿no? Bueno, y al final, ¿qué es lo que ocurría? Que también iba la gente, iban las personas antes y algunas veces hacían hasta la reunión de las APAs en las propias aceras con el arbolado y con los bancos. Bueno, ¿y qué es lo que ocurría? Pues que los niños empezaron a ganar en autonomía. ¿Por qué? Porque podían ir seguros, porque tenían la red general, el Paseo Federico García Lorca, no sé qué, todas esas series de conexiones grandes y luego con las redes de barrio y que cada vez que había un colegio llegábamos a 3 o 4 calles donde con pequeñas medidas de encuentro de calles o con el tema ya más duro de la obra, donde ampliabas el espacio, conseguías que no hacía falta ni mandar a los agentes, porque a los colegios donde no se había actuado todavía había que mandar a la policía en las entradas y salidas al colegio. Bueno, solo eso, y ya me he pasado, sí. Lo siento. Sí. Si quieres, Francisco Vizcaíno, porque yo creo que es mejor hablar después, pero vamos a darle paso ahora a Francisco Vizcaíno. Además, está bien porque hay como... José Luis Cañabate dice que a lo mejor han funcionado tímidamente, Villena dice que no han funcionado. ¿Ha funcionado la participación y la concienciación relacionada con la movilidad escolar? Y si hay alguna propuesta de mejora. Bien, vamos a ver. Yo primero tenemos que suscribirnos en la realidad de Melilla. Los centros escolares, la adscripción es múltiple, es decir, de diversas zonas de Melilla. Por lo tanto, el ir al colegio no es de tu casa que está en el barrio, que está al lado del colegio, sino que puedes estar en otro extremo de la ciudad. Con lo que el traslado de esos escolares va a ser en vehículo rodado, ¿no? En coche. Otra de las cosas es que he participado mucho en la formación del profesorado y en la propia responsabilidad del centro que dirigía. Una de las cosas que teníamos clara es que el área de educación física se implicara, porque el hecho de que un alumno o una alumna salga y conozca andando su barrio, su entorno, cómo pasar, cómo cruzar, le daba una autonomía
que no la tiene si viene protegido desde casa. Entonces, es difícil romper con esa dinámica. Primero, porque no se vive en el entorno del centro en gran parte, y segundo, porque no queremos o hay cierta reticencia a darle esa autonomía al escolar. En secundaria es mucho más fácil, se pueden hacer más cosas, ¿no? Entonces, nosotros hemos estado dando vueltas a ver cómo la posibilidad de que la movilidad sea a un punto, el punto de encuentro para que empiecen los caminos escolares, y cómo dar eso. Cuando los centros nos piden, nosotros somos el último, digamos que el último resorte en la línea de un camino escolar. Primero es el centro, el ministerio, tráfico, el AMPA, los alumnos, los profesores, los padres, las encuestas y las propuestas. Y nosotros finalizamos. Y siempre el último que hemos hecho, el Anselmo Pardo, lo hemos finalizado priorizando la seguridad del centro. Hemos puesto un Kiss and Go que cubre toda la calle, que era el gran problema que tenía el Anselmo Pardo, por ejemplo, con el tema de parada en doble y 3 filas. Hemos cerrado, o marcado una línea de no aparcamiento en Alfonso XIII, con una protección, la parte de entrada infantil, y claro, ya ahí la cuestión es que si un coche sube a la acera, primero sube a la acera y no puede subir, pero además es zona amarilla, pues ya es la policía local la que tiene que sancionar en este caso, porque es competencia de la policía local en este caso, ¿no? Entonces, dos cosas para terminar rápido. Primero, hay que concienciar, hay que seguir. Segundo, hay que seguir indagando. Tercero, las familias, los centros, las AMPA se tienen que implicar en un camino escolar, porque si no queda en algo realizado, pero que no se lleva a cabo. Y después la autonomía de los niños y de las niñas, que tiene que ser, pues, ir a su centro escolar andando siempre que pueda. José Cabo, habéis dado antes algunos datos, además me gusta que deis datos para tener también un poco una respuesta un poquito más objetiva. Creo que Carlos hablaba del 60% de reducción de desplazamiento interno motorizado en una zona de Madrid. Vizcaíno hablaba de un estudio donde hablaba del número de desplazamientos. José Cabo, no sé si nos puede también dar algún tipo de dato. La movilidad escolar, la participación y la concienciación, ¿creéis que ha funcionado? Y en caso de que tengáis alguna propuesta de mejora, que nos la podáis dar. Bueno, hay una parte de la cuestión de la movilidad escolar que tiene que ver con el programa de educación vial que desde la DGT se hace con tráfico y en donde está implicada la policía local. Y entonces, pues ahí, por un lado, no tenemos la información o programas, por ejemplo, los temas que hemos estado comentando sobre el juego de la serpiente. Es decir, hay una parte sobre concienciación en los colegios que realmente no sabemos, Gelaya no las conoce, no conoce cuáles son las valoraciones que se están haciendo del programa provincial de la comisión, y como esto yo sé que es otro tipo de problemas, pues no quiero seguir hablando de él. Por otro lado, en los caminos escolares, datos hay, es decir, hay 5 centros que tienen caminos escolares y hay más de 20 centros que no tienen caminos escolares. Por lo tanto, teniendo en cuenta los años que se lleva hablando de los caminos escolares, yo encuentro con que se ha desarrollado en muy poquito. Entonces, en la mayoría de los colegios no existe interés, hasta este momento no ha existido interés por parte de la comunidad escolar en pedir un camino escolar. Y por lo tanto, en ese sentido, lo que a nosotros nos había parecido es que ahora que había surgido dinero con el tema del COVID y las recomendaciones del Ministerio de Sanidad, recordando que había que ir al colegio andando en bicicleta, pues que era, ya que estaba llegando millones de euros en ese sentido, era un buen momento para invertirlo en movilidad escolar, y en que si la mayoría de los centros de Melilla no se habían preocupado de los temas de movilidad escolar, pues intentar gastarse dinero en esta cuestión de concienciación. Porque si me pongo a pensar en los 5 caminos escolares que sí existen, entonces lo que empezaría a pensar es que me da la sensación de que se están infrautilizando. Es decir, que se ha hecho una inversión con dinero público en una serie, en obras, en una serie de señales, y me da la sensación de que se están desaprovechando. Exactamente no sé por qué, pero desde luego tenemos
conciencia de que existen muchas familias que ni siquiera saben que en su colegio hay un camino escolar, que no saben lo que es eso, y desde luego creemos que falta mucha información. No sé si es que muchas AMPAs no han conectado con el conjunto de las familias del colegio o dónde se ha cortado la comunicación, pero nos da la sensación de que incluso en los colegios que hay camino escolar hay poca información de las familias sobre qué es eso.